Vanguard School. ¿Sabías que las 5 estrellas de 5 puntas era el símbolo de los miembros de la escuela pitagórica? Curso de geometría. Propiedades de la bisectriz y la mediatriz. En este video tutorial explicaremos algunas propiedades derivadas de la bisectriz y mediatriz apoyándonos en la congruencia de triángulos. Propiedades derivadas de la congruencia de triángulos. Propiedad de la bisectriz. En la figura observamos un ángulo AOB y una bisectriz OP, de tal manera que en el punto P, en cualquier punto de esa bisectriz OP, tomamos un punto cualquiera y bajamos perpendiculares a los lados OA y OB. Estas perpendiculares trazadas hacia esos lados tendrán la misma dimensión. Esto significa que AP es igual a PB y que OA es igual a OB. Lo mismo sucedería si tomo cualquier otro punto distante. Esta es una propiedad que se va a establecer para algunos desarrollos adicionales. Por ejemplo, observemos aquí. En el ejercicio no nos dicen que es una bisectriz, pero sin embargo, al tener el lado OP y esos ángulos alfa, eso me indica que es una bisectriz. Esto significa que A es igual a 5, por propiedad explicada anteriormente, que B es igual a 7 y que 2C es igual a 16, de donde C obtiene el valor de 8. Obtenidos los valores de A, B y C, fácilmente podríamos reemplazarlo en la expresión que nos están solicitando, obteniendo el valor de esa suma. Gracias a la propiedad de la bisectriz podemos establecer estas relaciones. Fortalezcamos más con el siguiente ejercicio. Es muy parecido, pero tendríamos que tomar segmentos diferentes. Por ejemplo, M tomará el valor de 8, pero N será 8 más 4, 12. Y P sería 8 más 4 más 6, 18. Gracias a la propiedad de la bisectriz podemos establecer estas relaciones de esta forma. Por consiguiente, podríamos obtener el valor de M más N más P, que sería la suma de estos valores. La última línea de operación es simple de entender porque es una suma, pero las primeras líneas es un concepto que deberíamos de nosotros tenerlo en cuenta cuando tenemos esta propiedad de la bisectriz. Ahora veamos una propiedad de la mediatriz. Podemos tener un segmento cualquiera y trazamos la mediatriz. Cabe mencionar que la mediatriz divide a este segmento en dos partes iguales. Y si tomara algún punto cualquiera de esta mediatriz y lo unimos con los extremos del segmento, se estaría formando un triángulo isósceles. Observemos con la siguiente figura. Tenemos el segmento AB y tenemos la mediatriz PM. Si tomo un punto M de la mediatriz y uno con el punto A y punto B de los extremos del segmento, se habrá formado un triángulo isósceles, de tal forma que AM tomará el mismo valor que MB. Y por congruencia de triángulos podríamos generar algunas relaciones adicionales. Por ejemplo, si PM es una mediatriz, entonces quiere decir de que AM es igual a MB, pero también AP es igual a PB, de tal forma que la medida del ángulo MAP es equivalente o congruente a la medida del ángulo MBP. Estos dos conceptos van a ser de mucha utilidad para poder desarrollar nuestros ejercicios. Observemos este primer ejemplo. Así es. Vemos que esa línea que parte al triángulo en dos no solamente es una altura, puesto que forma un pie de la perpendicular de 90 grados, sino que también divide al segmento de la base en dos partes iguales. Por lo tanto, esa línea bien podría ser una mediatriz. Y si es una mediatriz, por el concepto que hemos visto anteriormente, entonces x es igual a 12.
Ojo, se ha formado un triángulo isósceles. Entonces podríamos tener esta relación, x igual a 12. Observemos aquí. Así es. Nuevamente, la línea del medio del triángulo es una mediatriz. ¿Por qué? Cumple dos condiciones. Una, divide el segmento de la base en dos partes iguales. Dos, está formando un ángulo de 90 grados. Entonces este ángulo también es teta. Y acá se habrá formado un triángulo isósceles. Y esa mediatriz no solamente es una mediatriz, también es una mediana para este triángulo, también es una altura, pero también es una bisectriz. Por lo tanto, resolviendo este sistema de ecuación para este triángulo, entonces el valor del ángulo θ sería igual a 50, para que la suma de todos los ángulos internos sea igual a 180 grados. Esos son conceptos que nosotros arrastramos de las propiedades fundamentales de todo triángulo. Ejercicios de aplicación número 12. Vamos a fortalecer con unos ejercicios estos dos conceptos básicos y podrás notar lo sencillo que es. Tenemos dos propiedades estudiadas en este capítulo, que es la bisectriz y la mediatriz. En este caso, al ver ángulos alfa, significa que esa línea central vendría a ser una bisectriz. Y por propiedad de la bisectriz, sabemos que 2x menos 3 es equivalentemente a x, formulándose de esta manera una ecuación simple a trabajar, pero gracias al concepto de la bisectriz podemos establecer esta condición. Por lo tanto, el valor de x es igual a 3. Ejercicio número 2. Nuevamente tenemos bisectriz. Observa la figura. Esto es una bisectriz. De tal forma que este valor de 5 podría bajar, puesto que se trata de un triángulo rectángulo y se están formando ángulos de 90 grados. Entonces, paralelamente, esto también vale 5. Y por propiedad de la bisectriz, x más 5 es igual a 13. Tenemos esta ecuación básica y obtenemos el valor de x. Gracias a esta propiedad de la bisectriz, puedes observar que podemos desarrollar ejercicios de manera muy simple. Nuevamente tenemos bisectriz, es un ejercicio muy parecido al anterior. En este caso nos da un valor de AC. Todo el valor de la hipotenusa AC es igual a 11. Vamos a establecer alguna condición para poder encontrar el valor de X. Esto es una bisectriz. Esto significa que AF es igual a AB y es igual a 7. Pero no te olvides que nos han dado un valor para AC. AC vendría a ser igual a F más FC. El valor de AC es igual a 11. AF no es conocido, vale 7 y FC es igual a X. Se habrá formado una ecuación básica de esta forma. Por lo tanto, X es igual a 4. Ejercicio número 4. Ya no tenemos una bisectriz, pero podemos observar que esa recta está dividiendo a ese segmento en dos partes iguales e inclusive formando un ángulo de 90 grados. Ok, eso significa que esta línea es una mediatriz. Eso nos empuja a tener el siguiente concepto. 3x menos 8 es igual a x.
por una propiedad del triángulo isósceles. Despejamos la variable y encontramos un valor para x. Puedes observar que estos dos conceptos básicos de la propiedad de la bisectriz y la mediatriz es muy importante para desarrollar ejercicios de este tipo. Veamos esta figura. Vemos que hay valores iguales por unas partes, pero nos faltaría trazar una línea que no apareció, pero que nos obliga a formar mediatrices. Por ejemplo, trazamos esta línea y ahora se están formando dos triángulos con mediatrices. Así es. En el primer triángulo vas a tener un valor como 20. Esto es una mediatriz, entonces este valor es 20. Pero ese lado también tiene algo que ver con el triángulo inferior, lo cual indica que x toma el valor de 20. Tal vez te sorprenderás porque no estás haciendo ninguna operación de cálculo adicional, pero estamos utilizando los conceptos de mediatriz y de triángulos isósceles para poder obtener una respuesta. Veamos el ejercicio 6. Así es, en geometría hay líneas que se pueden trazar a pesar de que no digan que lo tenemos que hacer, pero eso nos facilitaría mucho el trabajo. Por ejemplo, trazamos esta línea y se habrán formado dos triángulos isósceles, de tal forma que este lado también será igual a 12. Entonces, en el otro triángulo también se forma lo mismo. Así es, sorprendente, solo hicimos un trazo y con eso fue suficiente. En esta figura tenemos bisectrices y por lo tanto tenemos congruencia de triángulos, lado, ángulo, lado. Ok. Esos triángulos que se encuentran en la parte inferior, al ser congruentes, significa que el lado que se opone al ángulo beta es igual a 6. Por eso tomó la decisión que este valor es 6. El que se opone a alfa también es 6 en los dos triángulos superiores. Por lo tanto, esto también toma el valor de 6. Así es, sumamente sencillo. Conocido esta relación, podemos encontrar el valor de AD, que es igual a 12 unidades. Ejercicio número 8. BC es igual a 9 y BN es igual a 4. Nos piden calcular AN. Por lo tanto tengo que unir A con N. Se ha formado nuevamente un triángulo isósceles. Tenemos una mediatriz que divide al lado AC en dos partes iguales. Coloquemos los valores que nos han dado. BN vale 4, pero BC vale 9, por lo tanto NC es igual a 5. Esto quiere decir de que AN también toma el valor de 5, por ser un triángulo isósceles. AN es igual a 5. Puedes observar que gracias al concepto podemos encontrar todas estas conclusiones. Nos piden calcular la medida del ángulo AOB. Muy sencillo. Esta línea vale 20 grados. ¿Por qué? Porque OM es una bisectriz. Entonces la medida del ángulo AOB es igual a 40 grados. Veamos en este ejercicio. Podríamos efectuar un trazo adicional.
Entonces tenemos aquí un triángulo isósceles. Eso significa que este lado mide lo mismo que el otro lado. Y en la parte superior se habrá formado un triángulo equilátero. Y eso es gracias a las marcas que tiene esa figura. Por lo tanto, esta figura que está aquí es un triángulo equilátero. Y en todo triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos internos equivale a 60 grados. Observemos aquí. Tenemos bisectrices, tenemos mediatrices. Observemos. Esta línea es una bisectriz. Esto significa que este lado equivale a 5, por propiedad de la bisectriz. Esta es una mediatriz, pero también es una bisectriz y también es una mediana. Por lo tanto, este lado también vale 5. Eso significa que el valor de x es igual a 10 unidades. Nuevamente tenemos una figura. Podemos trazar una línea y se habrá formado un triángulo isósceles. Esto significa que esta línea que está en el medio será una mediatriz. Este ángulo vale 20 grados. No te olvides, este lado equivale al otro, por lo tanto tenemos acá un triángulo isósceles. Eso significa que este ángulo también equivale a x. Y por concepto de la suma de dos ángulos internos equivalente a un externo, podríamos decir de que x es igual a 40 grados. Gracias a estas dos propiedades de la bisectriz y la mediatriz, podemos desarrollar estos ejercicios de manera muy simple. Tenemos acá 3 ejercicios adicionales que pueden fortalecer tu concepto. En cada una de ellas habría que desarrollar la propiedad de la bisectriz, mediatriz o triángulos notables. Asimismo, poder hacer algunos trazos adicionales como hemos aprendido en este capítulo. Vamos a reforzar lo aprendido número 12 con un grupo de ejercicios. Cada uno de ellos tiene un grado de dificultad diferente, pero debemos de aplicar dos propiedades, bisectriz y mediatriz. De igual forma podríamos desarrollar estos conceptos. Eso sería todo hasta el siguiente video tutorial.